Muy buenos días con todos, chicos. Sé que nos estamos dirigiendo a trabajar o de repente algunos ya estamos cerca de tienda. Vamos a dar inicio con la capacitación Créditos sin Misterios, Estrategias para manejar tu tarjeta, que va a ser dictada por nuestro jefe de Tesorería y Finanzas, Alan Campos. Alan, te doy el pase para que comiences con la capacitación de un tema bastante importante que de repente muchos no tenemos conocimiento acerca de cómo manejar bien nuestra tarjeta, cómo administrar el tiempo, el dinero y en qué casos utilizarla. Entonces, sí, de repente puedas absolver todas nuestras dudas. Te Claro que doy el sí. pase, Alan. Gracias. Bueno, buenos días con todos primero. Gracias por conectarse, tomarse unos momentos para poder conversar sobre este tema. Sé que es un tema bastante amplio. Voy a tratar de dar algunos puntos eh, un poco sencillos para que ustedes lo puedan tratar de entender, porque sobre este tema a veces hay cosas que uno no comprende. A mí me pasó particularmente hace muchos años que no comprendía algunas cosas, pero poco a poco fui entendiéndolas. Quiero proyectar mis diapositivas para que ustedes tengan, eh, me confirman si pueden verlo, por favor. Sí, 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 Alan, ya Andrés, se estás puede. proyectando. Ujú. Sí, se Perfecto, ve. perfecto. Entonces, vamos a comenzar ya con este tema sobre cómo manejar tu tarjeta de crédito y sobre todo que tengan claro algunos conocimientos básicos de las tarjetas de crédito, cómo se usa y sobre todo cómo sacarle el mayor provecho para este tipo de producto financiero. Primero, comencemos. ¿Qué es un crédito? ¿No? ¿O qué es el crédito? Eh, a veces resulta necesario conseguir dinero para un propósito específico, ¿no? De repente para adquirir un bien, no sé, una computadora, un televisor, un mueble, ¿no? Cosas que muchas veces no podemos conseguir o comprar inmediatamente. Entonces, los créditos son préstamos, son un recurso para conseguir la cantidad de dinero que necesitamos. Existen muchas formas de conseguir ese dinero. Puede ser a través de entidades financieras que son préstamos formales, ¿no? Donde el banco puede darte el dinero que necesitas bajo ciertos requisitos, bajo ciertas condiciones, es cierto, ¿no? Y que a veces muchos, o a veces los que estamos comenzando en el tema financiero, no tenemos, ¿no? No sé si a algunos les ha pasado que han querido recurrir a un préstamo y el banco te ha dicho, no, no te puedo dar esa cantidad, no te puedo dar el préstamo, no accediste, ¿no? O no calificas. Frases comunes que normalmente el banco indica antes de evaluarte, ¿no? Entonces muchas veces recurrimos a los préstamos informales, ¿no? Préstamos que a veces son muchísimo más costosos por justamente el riesgo que tiene la persona que te va a prestar el dinero. Y dentro de esos préstamos informales también existen pues préstamos hasta eh, que son muy complicados y que creo que todos lo conocemos y hasta hemos visto en televisión algunos casos. Entonces, tener un préstamo implica que nosotros tengamos una deuda. Entonces, ¿qué es la deuda? ¿No? La deuda es el dinero que una persona toma de otra persona o empresa o entidad financiera, ¿no? Pero que lógicamente está obligada y comprometida a devolver, ¿no? Más un interés, porque lógicamente la persona que te presta no necesariamente te presta gratis, ¿no? Siempre tienes que devolverle un interés, que es la ganancia del dinero, ¿no? Es el costo del dinero. Entonces, vamos a entender primero los tipos de créditos. Y nos vamos a enfocar ahorita, el motivo de la charla en el primero, créditos de consumo personales, ¿no? O personales. También existen créditos para negocios y créditos hipotecarios. El crédito es muy útil para lograr metas importantes. Muchas cosas no serían posibles realmente sin este servicio, ¿no? Pero ¿cuál es la táctica? La táctica es acercarse estratégicamente a los créditos para maximizar su beneficio. Lógicamente, hay que evitar
que se conviertan en problemas financieros. Y para esto realmente tenemos que comprender cómo se usa, cuál es su funcionamiento, cuál es su particularidad. Eh, Perdón. Hay que entender que un crédito de consumo es diferente a un crédito para un negocio o un crédito hipotecario. Tiene sus características, tiene sus diferentes requisitos, diferentes eh, formas, procedimientos para cada uno de ellos. El crédito de consumo es un crédito más masivo, ¿no? Para personas que necesitan, por ejemplo, compras eh, diarias, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, ¿no? Es de consumo, es diario, es más rápido, son montos mucho más pequeños que un crédito para negocios. De repente, algunos de nosotros podemos tener, no sé, una pequeñita tienda de abarrotes, no sé, una carpintería, o conocemos, o tenemos familiares o amigos que tienen un pequeño negocio y a veces necesitan dinero para comprar materiales, mercadería, etcétera, ¿no? Entonces, y necesita, lógicamente, de generar un financiamiento, un préstamo. Ese es un crédito para un negocio. Y un crédito hipotecario es básicamente pedir prestado al banco para comprarse un inmueble, ¿no? Un terreno, una casa, etcétera. Lógicamente con un compromiso de pago a muchos años, ¿no? Entonces, eh, ¿pero qué significa endeudarse? Endeudarse significa, como le dije en el último momento, es pagar el capital más el interés. Pero, ¿qué es el interés? ¿No? El interés es el costo del dinero en este caso. Pero para entender qué es la tasa de interés, hay que tener claro este concepto, la TESEA. La TESEA abarca tres conceptos fundamentales. Es la tasa de interés propiamente dicho, son las comisiones y los gastos que te cobra la entidad financiera, ¿no? Entonces, cuando muchas veces uno se acerca a solicitar una tarjeta de crédito y le dice, no, no es, la tasa de interés es la más baja del mercado, sí, pero te están dando solamente la parte de azul que ven acá, ¿no? No les dan el resto de gastos y comisiones que sumadas pueden ser muchísimo más altas que otras entidades financieras que puedan ofrecer este mismo servicio. Entonces, existe variabilidad entre tasas entre diferentes instituciones. Es muy importante leer el contrato y sobre todo entender y revisar, ¿no? Las tasas de interés, las penalidades, las comisiones, todos los gastos que al final le cobran al cliente. No, el banco, las instituciones financieras, les soy sincero, no hacen nada gratis. Todo te lo cobra. Si tienen alguna duda o pregunta, pero me olvidé de comentarlo, por favor, pueden levantar la mano y hacérmela en cualquier momento, ¿ya? Sobre todo para que pueda estar a mano con la explicación que puedo dar y podamos entender todos. Así que no tengan ningún temor en levantar la mano en cualquier momento o simplemente me dicen, Alan, un ratito y hacen su pregunta. ¿Sí? Sigamos. Eh, Les decía, ¿no? Recuerden, por favor, cuando saquen un crédito, cualquiera que sea de los que comenté hace un momento, ¿no? Siempre pregunten por el TCA. El TCA es el costo total, es el costo que uno va a asumir, ¿no? Por todos los Oye, pollo, conceptos abajo está. necesarios, ¿no? Pollo, que ponga, pues. No, no le puedes poner ampolla. ¿Y alguna pregunta? Ah, no. Entonces le decía, siempre recuerden pedir una copia del contrato, leer la hoja resumen donde está detallado muchas veces eh, todo este tema y sobre todo que ustedes tengan pleno conocimiento de en qué se están, eh, en qué se están metiendo, ¿no? Porque es muy importante conocer este punto. Ahora, en tema de las tarjetas de crédito, ¿no? También hay dos conceptos muy importantes.
¿no? Que son las fechas de corte y las fechas de pago. No es lo mismo. Y esto, por ejemplo, y si les hablo de manera particular, esto es un concepto que a mí al comienzo no lo entendía. Hace muchos años, cuando saqué mi primera tarjeta, me confundía sobre estos términos y era todo un mundo para mí. Pero quiero que lo tengan claro, ¿no? Entonces, la tarjeta de crédito, pues, brinda una seguridad porque obviamente no necesitas cargar dinero, ¿no? Puedes hacer frente a algunas situaciones que en su momento tal vez no las podrías hacer porque no tienes la cantidad de dinero que necesitas en ese momento. Y te sirve para comprar un producto o un servicio, ¿no? Este, Veamos qué significa la fecha de corte y qué significa la fecha de pago. La fecha de corte, ¿no? Es el fin del periodo mensual de registro de compras y comienzo del siguiente. ¿Qué significa? Que el banco te va a decir, mira, de este tiempo yo te voy a poner una fecha. Hasta acá yo te voy a facturar todo lo que me has hecho de este lapso de tiempo. Hasta acá voy a hacer yo un corte y te voy a facturar. Pero, ¿qué es la fecha de pago? La fecha de pago normalmente son días posteriores a la fecha de corte, para que lo puedan tener un poco más claro, ¿no? Entonces, a veces el banco normalmente te pregunta y te dice, no, señor, ¿cuándo quiere que sea su fecha de corte? ¿O cuándo quiere que sea su fecha de pago? ¿No? Entonces, estas fechas no necesariamente son las mismas. El banco consulta sobre este punto. Y normalmente uno siempre lo vincula, la fecha de pago, normalmente digo, este, a cuando nos pagan también a nosotros de repente nuestra remuneración o cuando sepamos que tenemos un ingreso, ¿no? Y entre la fecha de corte y la fecha de pago, normalmente hay un plazo de 15 días para poder cancelar esa deuda, ¿no? Entonces, usar la tarjeta de crédito conociendo estos conceptos te ofrece muchas veces días de crédito sin ningún interés, pero uno siempre y cuando sepa usar, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo muy sencillo de cómo funciona esto, ¿no? Lo que les había comentado. Imaginémonos que la fecha de corte es el 24 de agosto, ¿no? Yo he hecho mis compras en esta línea verde, ¿no? He comprado un televisor, he comprado un mueble, una refrigeradora, hasta el 24, ¿no? El banco me dice, mira, yo acá voy a registrarte todas las operaciones que has comprado, ¿no? Y tienes para pagarme hasta el día 13, ¿no? Entonces, todas las operaciones que yo he hecho en esta línea verde, voy a pagarles hasta el día 13. Pero, ¿dónde están el ejemplo de los días de crédito sin intereses? Imagínense que yo el día 25 comienzo a hacer mis nuevas compras. Comprado el 25, 26, etcétera. Entonces, el banco que va a decir, ah, mira, yo te voy a considerar hasta el 24 de diciembre tu fecha de corte y vas a pagar recién el 13 de mayo. Perdón, el 13 de octubre, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si yo hice la compra el 25, prácticamente desde el 25 hasta el 12, yo podría pagar esas compras sin asumir ningún interés, ¿no? Entonces, puedo disfrutar del bien o del servicio sin ninguna carga adicional, pero siempre y cuando tengo que ser consciente, tengo que ser responsable con mis fechas de corte, con mis fechas de pago, ¿no? Porque sabemos que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son bastante altas, ¿no? Entonces, esto me va a permitir a mí, ¿no? Financiarme sin intereses, ¿no? Pero como le dije, es crucial, ¿no? Planificar mis ingresos y mis gastos.
Este es un concepto que a veces yo no lo entendía y pensaba que era lo mismo, la fecha de corte y la fecha de pago y etcétera, ¿no? Entonces, no le podía sacar el máximo provecho al consumo de la tarjeta. Entonces, quiero que tengan claro lo siguiente, ¿no? No debe, y al darle básicamente algunas recomendaciones, no deberíamos normalmente tener más de dos tarjetas de crédito, ¿no? Si tienes más, es recomendable cancelar las que no usas, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdan que las tarjetas, aparte, en algunas ocasiones te cobran un mantenimiento o una membresía. Entonces, no es correcto asumir gastos innecesariamente, ¿no? Entonces, es de preferencia tener una o dos tarjetas como máximo. No les recomiendo tener más. Personalmente, yo solamente tengo una, ¿no? Entonces, lógicamente la elección de la tarjeta va a depender mucho de las características de las que yo pueda tener, ¿no? Mi situación, mi condición o los beneficios que me puedan dar no necesariamente son los mismos, ¿no? Hay personas que de repente pueden tener más beneficios en una entidad financiera que en otra, ¿no? Entonces, el tema de tener una tarjeta de crédito o de dónde obtenerla ya es una decisión un poco más personal, ¿no? Pero como recomendación, sí eh, les comunico que es preferible tener una o dos, no más, ¿ya? Pagar siempre más del mínimo en tu tarjeta, ¿no? Recuerden que si uno no paga eh, el monto de la cuota o solamente paga el mínimo, lo que está pagando es básicamente intereses. No está reduciendo el capital. ¿Qué quiere decir eso? Que les van a seguir cobrando siempre lo mismo y es más, su deuda hasta puede incrementarse más de lo normal. Por eso les decía, siempre es muy importante la educación financiera que uno pueda tener para poder saber manejar su tarjeta de crédito y que no sea un dolor de cabeza para ustedes, ¿no? De que hagan el famoso ruleteo, ¿no? Saco de una tarjeta para pagar la otra, después saco de esta para pagar la otra y así sucesivamente. No es correcto. Sobre todo porque eso también les deja a ustedes una mancha, por decirlo así, en su credibilidad financiera, que también se los voy a comentar más adelante, ¿no? Otro punto es, como les dije, guarda siempre tus recibos de consumo, ¿no? Para que puedan verificar al final de cada mes contra su estado de cuenta. Y esto va de la mano mucho con los fraudes, ¿no? Eh, Creo que ahora todos que tenemos una tarjeta de crédito y tenemos un celular, ¿no? Cada vez que hacemos un consumo con la tarjeta, inmediatamente nos llega una comunicación, un mensaje, ¿no? Entonces, así estamos enterados de todo lo que estamos gastando o consumiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ya se han dado muchos casos en los famosos fraudes, ¿no? Que me llega un mensaje diciéndome, Alan Campos, hemos recibido el consumo de tu tarjeta por la compra de X cosa en tal lugar. Yo, no, no es cierto, yo no he comprado, no, ¿qué pasó? Entonces, acá ya vienen los problemas de la clonación, muchas veces, ¿no? O del robo de tu información para poder eh, hacer operaciones fraudulentas con tu tarjeta. Tengan mucho cuidado al momento de digitar sus claves, tengan mucho cuidado al momento de mostrar su tarjeta, ¿no? Nosotros, que ustedes chicos que están en ventas, ¿no? Y tratan con los clientes, conocen mucho más de esto que yo, inclusive, ustedes lo viven día a día con las operaciones de tarjetas de crédito con nuestros clientes, ¿no? Los que están en ventas. Entonces, saben que el cliente va a ser bastante eh, cauto, ¿no? En dar cierta información, que es lógico, ¿no?
porque hay muchas situaciones en las cuales han hecho consumos que no son ciertos, o las clásicas llamadas, donde se hacen pasar por agentes bancarios a, no sé, no sobresaltarlos y darles alguna información de riesgo y les tratan de pedir su información personal. Nunca den su información personal, nunca den sus datos o fechas o claves, ¿no? Mucho menos, no, nunca lo den. Nunca si ustedes reciben una llamada, porque si ustedes hacen una comunicación formal al banco, ¿no? Entonces se están comunicando con líneas directas y seguras. Pero cuando los llamen, nunca den información. Por favor, eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Otro concepto muy importante que creo que ustedes lo conocen mucho, ¿no? Es que eviten el retiro de efectivo. El retiro de efectivo es uno de los costos financieros más elevados que hay en el mercado financiero. Son las tasas más altas que uno puede asumir, ¿no? Entonces, claro, si yo de repente, y con esto no les estoy diciendo que en una situación de emergencia no lo hagan, porque puede ser que tenga una emergencia médica y necesite el efectivo, ¿no? Entonces, sí es posible hacerlo, ¿no? Y ya con lo que les había comentado de la fecha de corte y la fecha de pago, de repente pueden cancelar ese crédito antes de la fecha de corte, ¿no? Y ya no les van a cobrar intereses. Entonces, este, pero si lo dejan pasar mucho más tiempo, ese retiro tiene un costo muy, muy alto, ¿no? Lo clásico, ¿no? Evitar abusar de las promociones usando la tarjeta, ¿no? Muchas instituciones te dicen, sí, si usas tarjeta, te lo voy a cobrar en 8 cuotas con una tasa de interés más baja. No, no es cierto. Muchas veces no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos, tienen otros tipos de costos. Hay comisiones, hay penalidades, etcétera, que el banco te cobra, pero que no te dice dentro de su tasa, ¿no? Y si hay promociones donde también el banco o la institución donde tú vas a comprar te dice, mira, te cobro hasta en 24 cuotas sin intereses. Bueno, ok, sí, eso sí, sí la podría analizar, sí la podría ver, pero como vuelvo a repetir, siempre teniendo en cuenta mi capacidad de pago, ¿no? Entonces, si yo sé que lógicamente mis ingresos no me permiten cubrir una cuota, ¿no? Considerando que voy a hacer una compra de un monto un poco alto, en- entonces es complicado que yo pueda aceptar, ¿no? De repente, ¿cuándo lo podría hacer? Cuando yo ya tengo una pequeña inicial, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo. Yo necesito comprarme, no sé, pues un juego de muebles, ¿no? Eh, un carro, vamos a ponerlo así, ¿no? Este, entonces, bueno, para eso existe otro tipo de crédito, que es un crédito vehicular, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre seamos conscientes del ingreso que tenemos y del monto máximo de gasto que podemos asumir, ¿no? Para no abusar y no caer después en una ruleta, como les comenté, ¿no? Y como les dije también, antes de, de firmar, ¿no? El comprobante, revísenlo, ¿no? Revisen el monto, revisen el número de tarjeta, que sean correctos, ¿no? Porque muchas veces pasamos la tarjeta y firmamos y no vemos lo que estamos comprando, ¿no? Y no sabemos si es que ahí en ese precio me incluyeron un importe mayor y no me di cuenta, ¿no? Y elaboren su presupuesto, como les dije, para saber realmente cuánto es el monto que ustedes pueden pagar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿No? Como les dije hace un comienzo, utilizar el crédito cuando solamente sea necesario, no abusar de las promociones
porque a veces cuando uno no tiene el dinero en la mano, puede pensar de que la compra que está haciendo no le está afectando mucho, pero si hace varias compras continuas, 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 después, al momento de revisar su estado de cuenta, se van a dar cuenta que el monto que han hecho es bastante grande, ¿no? Entonces, este, es, ¿cuál es un consejo que les puedo dar? Un pequeño tip, ¿no? Y esto, como digo, va a depender personal de cada uno, ¿no? Pero lo más beneficioso es que tengan una tarjeta de crédito en el banco donde reciben su remuneración. ¿Por qué? Porque el banco, cuando tiene la remuneración, ¿no? Puede ofrecerte una tarjeta con tasas más bajas. Y creo que todo lo hemos escuchado, ¿no? Cuando dicen, si tú tienes tu sueldo, te doy una tasa. Si tienes tu sueldo más tu CTS, te doy una tasa más baja. Si tienes tu sueldo más esto, te doy esto, ¿no? Entonces, este, es cierto, hay bancos que también, mm, por temas promocionales, son muy agresivos en algunos productos. Podría convenir una tarjeta diferente, ¿no? Donde yo recibo mi sueldo. Pero eso va a depender de, como le dije, de cada uno, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, otro beneficio de tener una tarjeta de crédito? Siempre y cuando, digo, somos responsables en el uso. Y nos crea un historial financiero positivo, ¿no? Recordemos que yo les hablé de otros tipos de créditos, como un crédito vehicular, como un crédito hipotecario, ¿no? Donde los montos son mucho más altos. Entonces, al comienzo, uno cuando eh, va haciendo o utilizando la tarjeta, va creando un historial financiero, ¿no? Donde ven, ¿no? ¿Qué van a hacer los bancos básicamente? Van a revisar y van a decir, a ver, Alan Campos, ¿cómo se comporta a nivel financiero? Alan Campos tiene una tarjeta de crédito. ¿Cómo lo está usando? Ah, mira, ha comprado acá, acá, acá y ha pagado en su fecha de pago normal, su cuota total. En algunos casos ha pagado todo, en otros casos lo ha metido en 5 cuotas, pero no se ha atrasado, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero más adelante, por ejemplo, acceder a un crédito hipotecario, quiero comprarme una casita, quiero comprarme un terrenito, ¿no? Lo primero que va a hacer el banco es justamente analizar tu comportamiento financiero. Y tener una tarjeta de crédito a veces es un muy buen índice, pero como repito, si no saben usarlo, también es un arma de doble filo, porque va a decir, bueno, esta persona, Alan Campos, no ha pagado en su fecha, solamente hace pagos mínimos, este, no es lógico darle un crédito, o por lo menos ya te enciende una alarma para pensar de que este cliente, Alan Campos, no es un buen pagador y por lo tanto no va a ser responsable si es que yo le doy un crédito más alto, ¿no? Eh, como les comenté, manejar de forma excesiva, ¿no? El uso de una tarjeta de crédito, lo único que va a crear es un sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, ya hay que ser muy cautos para eso. Quiero mostrarles eh, las TCEAs máximas. Este cuadro pude obtenerlo, bueno, es un cuadro un poco antiguo porque la SBS todavía no ha actualizado su información, es del 17 de enero de este año, para que vean las tasas de interés que cobran, pero las TCEAs, ¿ya? Que es el costo total de las principales instituciones financieras. Como ustedes pueden ver, los costos son demasiado altos, ¿no? Entonces, ¿quién a veces no tiene una tarjeta de una CMR, ¿no? Del Banco Falabella, ¿no? Yo mismo tengo, por ejemplo, la tarjeta del BCP, ¿no? Entonces, las tasas que cobran son altísimas, si es que uno no sabe cómo usarlas. Entonces, puede estar expuesto realmente a un costo financiero bastante alto, a un costo que a veces no lo termino de pagar nunca por no saber utilizarlo, por no ser eh, prudente al momento de hacer una compra.
Me emocioné, tengo mi tarjeta, quiero comprar esto, listo, ¿no? 10 cuotas. Y después cuando veo la cuota mensual donde ya me están incluyendo los intereses, veo que no me da. Veo que comienzo a pagar menos de la cuota, veo que mi deuda nunca se va terminando, veo que la deuda se va alargando y no hay cuándo termine de pagar financiero, ¿no? Entonces, otro caso que les puedo comentar, ¿no? En este caso de los fraudes, ¿qué es lo primero que tienen que hacer si es que les sucede, ¿no? O se dan cuenta que han hecho un consumo irregular, que no, que ustedes realmente no lo han hecho? Lo primero que tienen que hacer es llamar al banco a bloquear su tarjeta. Es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Lógicamente informar al banco que ese operación no le reconoces, ¿no? Y por lo tanto piden el estorno de la operación. Eh, También es importante solicitar, bueno, si es que lógicamente ustedes van a seguir utilizando una tarjeta, pedir una nueva tarjeta, un nuevo plástico que se le llama, ¿no? Y en algunos casos se puede hasta poner la denuncia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo puedo pedir la información, por ejemplo, eh, de dónde hicieron esa operación, ¿no? Y si es una tienda, por decirlo así, local, yo puedo denunciarla en Indecopi, porque probablemente la tienda se ha confabulado para poder hacer este tipo de operación irregular, ¿no? Normalmente sabemos que este tipo de operaciones pasa por compras por internet, donde es más difícil hacer el seguimiento. Pero lo ideal es que, como dije, bloqueen su tarjeta, informen al banco y si es posible cambien sus claves del resto de sus tarjetas. ¿Por qué? Porque eso implica que han podido acceder a su información personal, han podido obtener claves, ¿no? Y datos, ¿no? Este, de manera sencilla. Entonces, como recomendaciones, cambien sus claves a todas sus tarjetas, ¿no? Por seguridad, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas o dudas. Y si tienen de repente alguna duda más personal, ahí está mi teléfono, está mi correo, donde los puedo tratar de asesorar lo mejor que pueda y apoyarlos, ¿no? Si lo quieren hacer, no tengan ninguna duda en escribirme. Hola, ¿la cómo inglés? Sí, Sí, los Jonathan, buenos escucho. días. Tu pregunta. Yo no. Ya. No, disculpe, Este, buenos días, se activó, disculpe. un favor, Ok. Alan. El tema de cuando utilizas la tarjeta de crédito, mira, si yo hago un consumo, digamos, hoy día, pero Ujú. yo lo pago en este mismo mes, por ejemplo, 100 soles, ¿no? Me ha pasado que eh, se supone que el seguro de desgravame es un seguro que es para el banco. No, ¿qué pasa si yo pago el íntegro y al mes que sigue me cobran ese seguro de desgravamen? Lo que pasa, Sabiendo a que ver, ya muy lo buena tu pagué. pregunta, James. Correcto. Lo que pasa es que va a depender mucho, como les mencioné, de tu fecha de corte, ¿ya? Entonces, de tu fecha de corte y tu fecha de facturación. Eso tienes que revisarlo muy bien en tu contrato o llamar al banco y preguntar, porque no necesariamente, no, y esto sí se lo comento, no asociemos de que si yo lo hago el primero y lo pago el 30, como estoy dentro del mes, no deben cobrarme nada, ¿no? Pero recuerda que el banco, por ejemplo, ¿no? Puede tener su fecha de corte el 15. Si yo lo compro el primero y lo quiero pagar el 17, el banco ya me hizo el corte, ya me lo facturó, ¿me entienden? Entonces, y si pasa más días, ¿no? El banco te cobra ese seguro, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla de este tema, primero hay que tener claro el tema de las fechas de corte,
¿no? Las fechas de facturaciones para decir, mira, acá no corresponde que me hayas cobrado este seguro. ¿Por qué? Y te lo comento ahí en muy, como te digo, muy buena tu pregunta, porque yo he tenido un caso también personal, ¿no? Donde yo sí hice una compra a X meses, ¿no? Y siempre veía que me cobraban un importe mayor de la cuota. Y no entendía por qué. Y decía, oye, ¿pero qué está pasando? Si supone que no había intereses. Entonces, ahí me enteré de que me cobraban por el seguro, ¿no? Hay un seguro de desgravamen, como tú bien lo has mencionado, ¿no? Entonces, yo decía, ¿y cómo hago para no pagar ese seguro? Porque no tendría por qué pagarlo porque yo estoy haciendo todas mis compras normales. Y justamente me dijeron que hay que pagarlo antes de la fecha de corte, ¿no? Entonces, este, volviendo a tu pregunta, James, sería bueno, si de repente ya lo quieres conversar conmigo al interno más adelante, viendo ya tus documentos, ¿no? Donde cuál es tu fecha de corte, cuál es tu fecha de pago, y comenzamos a analizar realmente en qué momento a ti no debe, en qué momento tú deberías pagarlo que no asumes ese gasto. Otra forma también, y ya has tocado un tema muy importante del seguro de desgravamen, este, ya existen pólizas, ¿no? Con un seguro de desgravamen con devolución. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un seguro por decir, no sé, que cubre 5 años, ¿no? Y si tengo un crédito, yo ese seguro lo puedo endosar al banco. Y al endosarlo, el banco ya no me tiene por qué cobrar nada. Pero este seguro, ¿cómo funciona? Que al terminar el crédito, yo voy a pedir la devolución de todo lo que he pagado. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, ya hay pólizas de seguro que me permiten tener un poco más de manejo financiero para este tipo de casos, ¿no? Y esto normalmente estas pólizas se usa más en créditos que son un poco más de más tiempo, por ejemplo, un crédito vehicular, un crédito hipotecario, ¿no? Vamos a imaginar que yo saco un crédito vehicular, quiero comprarme mi carrito, y mi crédito dura 5 años, ¿no? El banco, para todos los créditos, te cobra un seguro de desgravamen, pero el banco nunca te lo devuelve, ¿no? Entonces, si yo contratara mi póliza de seguros, ¿no? Para este tipo de seguros de desgravamen, pero con devolución, porque ya existe el producto, yo puedo decirle al banco, oye, banco, espérate, yo no quiero tu seguro. Yo voy a poner mi póliza y te la voy a endosar. Endosar significa que va a estar a tu nombre, ¿no? Por todo el tiempo que dure el crédito. Lógicamente, eso significa que si yo no pago, el seguro se hace cargo de pagarle al banco. Ya después el seguro se arregla conmigo, pero el banco en ese sentido ya queda tranquilo. Pero este tipo de pólizas hace que, terminado el plazo del vencimiento del crédito, que en el ejemplo puse 5 años, ¿no? Lo que yo he pagado como seguro de gravamen, me lo pueden devolver. Ya va a depender también mucho de las características del producto. A veces no se devuelve el 100%, a veces se devuelve el 90%, a veces. eh, pero como vuelvo a repetir, ya existe este tipo de pólizas donde uno puede acceder y pedir la devolución del dinero que pagó en su momento, ¿no? Entonces, James, volviendo a tu consulta, como te digo, habría que ver un poquito más el detalle de las fechas de corte, las fechas de facturación, justamente para ver si es que este pago que tú estás haciendo realmente es válido, y si no, hacer el reclamo oportuno, ¿no? Porque también he tenido casos donde, lógicamente, a veces por no reclamar al banco, la clásica, ¿no? Por quedarse callado, no logra nada, ¿no? Si quieres lo podemos manejar al interno, James, con tu cartilla, con tus fechas y analizar la operación en particular para poder revisar. Pero como le dije, todo va a depender de esas fechas. Perfecto, Alan. Estamos en contacto. Claro que sí, cuando quieras. Equipo, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechemos que tenemos al jefe de Tesorería y Finanzas acá. Todos hemos metido la pata
en lo que es nuestras finanzas personales, yo incluida. Así que aprovechemos que está acá Alan presente para hacer cualquier consulta. ¿Tienes frío? Me he dicho, me he dicho. Ya, igual equipo de cualquier consulta que puedan tener, siempre les comento en las inducciones y en las capacitaciones que aprovechamos, ¿no? Lo que es contactar a nuestras áreas dentro de la empresa que nos pueden ayudar siempre, ¿no? Si queremos sacar un préstamo o queremos comprarnos una moto o algo y no queremos endeudarnos, siempre podemos contactarnos con el área de tesorería y finanzas para que nos puedan dar los mejores consejos. Nuevamente, muchísimas gracias, Alan. Yo creo que a todo el equipo nos ha servido bastante toda esta información que nos has brindado, que estamos muy agradecidos por eso. Igual, todo el equipo tiene ahí tu número de contacto para poder en cualquier momento molestarte. Muchas gracias, equipo. No hay problema. Vamos a tener un sorteo que luego Tali va a realizar tomando en cuenta la asistencia y la participación de este gran taller. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o consulta? Sí, Karina, te escucho. Muy buenos días, Alan. Una consulta. ¿Hay forma de que yo pueda, ya más que tarjetas de crédito, quizás como préstamos, verificar qué tasa me conviene? ¿Hay alguna página donde yo pueda ingresar y comparar los intereses? ¿O netamente tengo que ir a cada institución financiera a preguntar a cuánto me dan y cuál es el monto? Sí. Te comento, muy buena tu pregunta y gracias. Este, lo más recomendable, o sea, sí, la SBS publica las tasas de interés a nivel general, pero lo más recomendable es realmente acercarse a cada institución financiera. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que le dan a uno es muy personal. Depende mucho de como lo dije hace un momento, de su comportamiento financiero. Vamos a poner un ejemplo un poco crudo. No es lo mismo que Alan Campos vaya al banco y pedir una tasa de interés a que vaya, no sé, por ejemplo, un personaje reconocido, un político, bueno, mal ejemplo, un político, ¿no? No sé, un personaje que tenga mucho mayor solvencia económica, no sé, por ejemplo, eh, no sé, ¿quién se me ocurre? A ver, un actor ya vamos poniendo, ¿no? ¿A qué voy? Que lógicamente, la tasa de interés es muy personalizada. Van a comparar mis ingresos, van a comparar mis egresos, van a revisar cuál es el monto máximo del cual yo me puedo endeudar, que normalmente el banco te dice, mira, yo te puedo prestar hasta en el tiempo que uno pueda plantearse, ¿no? Por eso es que es variable este tema, porque no es lo mismo un financiamiento a 2 años, a 4 años, a 6 años, no es lo mismo, ¿no? Entonces, este, va a variar mucho, ¿no? De acuerdo a las características financieras personales de cada uno. Si tú deseas, Karina, ver este tema de un préstamo de repente hipotecario, vehicular, no hay problema. Tienes mis números, tienes mi correo, ¿no? Yo te puedo de repente apoyar con los contactos en los bancos para que puedan conversar contigo y ofrecerte el producto. Y ya, lógicamente, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu eh, programación, porque lógicamente uno sabe cuál es su presupuesto, ¿no? Puede decir, mira, me conviene este, o me conviene este, o prefiero esto, ¿no? Entonces, no hay problema, yo estoy encantado de, de apoyarte, si deseas, como lo he mencionado, en brindarte los contactos, para que tú puedas acceder más fácil
a esto, de repente no tener que ir, sino que simplemente el asesor te llame y tú conversas, y creo que también eso te ayudaría a ahorrar un poquito de tiempo. Roger, tú tienes una Roger, cuéntame, Buen día a todos. Buen día, Alan. Primero, agradecer ¿cómo tan estás, Roger? valiosa información que estás compartiendo. Yo tengo dos consultas. Uno, Dime. me gustaría saber hasta dónde uno tiene responsabilidad en el caso una amistad, un familiar, qué sé yo, te propone o te pide que seas garante de un préstamo o de una hipoteca, por ejemplo. Esa es mi primera consulta. La segunda es respecto a... Ay, se me fue. Primero esa consulta, ¿ves? Mientras recuerdo la otra. Sí, Por sí, favor. mientras recuerda la segunda, no hay problema. Mira, el ser un garante, ¿no? O un aval, que es lo que normalmente, como se conoce, es un tema muy delicado, ¿ya? Es un tema muy delicado porque, ¿qué significa ser aval? Creo que todos conocemos el concepto, todos conocemos qué significa. Aval significa básicamente de que si yo, como aval, no firmo un financiamiento, un crédito, significa que yo soy responsable de ese crédito, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Roger saca un financiamiento, ¿no? Un préstamo, y yo le digo, ya, Roger, yo soy tu aval, ¿no? Yo firmo junto con él, al banco. ¿Qué pasa si Roger no puede cumplir esa deuda? No puede pagar esa cuota. Quien va a tener que pagarla soy yo, ¿no? Porque eso significa ser el aval. La responsabilidad es completa de la deuda por la cual estoy firmando, ¿no? No es que, mira, 50-50 o tú pagas 20 y yo che, no. Si el deudor original no cancela, quien cancela es el aval. Así de simple, ¿no? Entonces, es muy delicado el tema. Yo sí les pido de que eh, piénsenlo mucho antes de ser aval de alguna persona, porque, ojo, recuerde que les había comentado, al no pagar ellos y de repente no poder pagar tú, también tu historial crediticio queda marcado. Y si tú más adelante, una vez que sales de todo este problema, por ejemplo, quieres acceder a un crédito, para ti no lo vas a poder hacer, porque tienes esa mancha negra en tu historial crediticio que no pagaste. O sea, a las instituciones financieras cuando analizan la data son muy frías. Y si te dice, esta persona no pagó el crédito, listo, ya tiene un puntito rojo, ¿no? O sea, al banco no le va a interesar si es que, fue aval, le quedó mal, no supo, no, al banco no le interesa eso. En ese sentido, el banco es muy frío, analiza el número, analiza el dato, ¿no? Yo veo que esta persona no pagó, listo, es así de simple, ¿no? Sí, Roger, te escucho. Sí, gracias. Ya, y la otra consulta era sobre si uno tiene un crédito, ¿no? Y de pronto, pues, no sé, recibe una utilidad, por ejemplo, ¿no? Y a veces uno quiere como que adelantar cuotas respecto a a ese crédito que uno tiene. Sin embargo, también sé que hay dos formas de adelantar el dinero, o sea, uno es adelantar cuota o es recomendable de repente depositar ese dinero al saldo capital. Sí, Roger, O bueno, lo más sí. recomendable, y yo como les digo, ¿no? Todo esto va a depender de su situación financiera personal, ¿no? Lo más recomendable cuando quieran o tengan un ingreso adicional, ¿no? Como por ejemplo las utilidades, como por ejemplo la gratificación, ¿no? Bueno, ya uno ya a veces cuenta con eso y lo planifica dentro de su presupuesto familiar, pero
si tuviesen la capacidad de, de tener un ingreso adicional, lo más recomendable es pagar, es usar las dos alternativas. ¿En qué sentido? Si yo tengo, por ejemplo, una deuda de 10.000 soles en 5 años, ¿no? ¿Qué es lo más, de repente, más prudente? Por ejemplo, como le digo, eso es una decisión muy personal, ¿ya? Lo más recomendable, lógicamente, es reducir el capital, porque reducir el capital implica que la tasa de interés que voy a aplicar, ¿no? O sobre la cual voy a calcular va a ser menor, porque si yo debo 10 como capital y voy a amortizar, ¿no? Por decir 2.000 soles, va a ser 8. Entonces, es diferente que me calculen la tasa de interés de 10.000 a que me cobren la tasa de interés de 8.000. ¿No es cierto? Entonces, el interés va a ser más bajo. Por lo tanto, lo que voy a pagar en el transcurso del tiempo va a ser menor, ¿no? Entonces, lo más recomendable, porque siempre le van a hacer la pregunta cuando cuando se acerquen a hacer el pago, es: señor, ¿va a reducir cuotas? ¿De otra alternativa? Sí, reducir cuotas, ¿no? O sea, yo tenía pactado a 20 cuotas, ya no lo quiero pagar en 20, quiero pagarlo en 10, pero no saben que eso implica que está pagando y los intereses adelantados, ¿no? De algo que no ha usado. Entonces, es preferible siempre que vaya o al capital, ¿no? Y reestructure su plan de cuotas, ¿no? De repente, al reducir el capital, ya no lo necesita en 10 cuotas, ¿no? De repente reduce a 8, o de repente las deja en las mismas 10, pero ya su cuota va a ser menor. Si su cuota era de 200 soles, al amortizar y dejarla en las mismas cantidad de cuotas, ya no va a ser 200, puede ser, no sé, 150. Entonces, mensualmente les va a permitir tener mayor maniobrabilidad de su dinero, ¿no? Porque la cuota ya va a ser un poquito menor. O también puede decir, bueno, si estoy acostumbrado a pagar 200 soles, me quedo con los 200 soles, pero ya no lo voy a pagar en 5 años, lo voy a pagar en 3, ¿no? Entonces, puedo aplicar ambas. Puedo decir, quiero reducir cuotas y a la vez quiero reducir el capital, pero en una fórmula que para mis finanzas personales sean las más adecuadas. No sé si me pude responder tu pregunta, Roja. Sí, sí, está excelente. Muchas gracias. Tengo una Perfecto. consulta y bueno, al mismo tiempo una experiencia con un amigo que le pasó, que A siempre ver, es bueno cuéntanos. compartir a veces, este muchacho compra una moto de segunda y Mm. después cuando se van a hacer el trámite al notario, el notario le dice quién se va a hacer cargo de la deuda. Resulta de que quien compró la moto por primera vez al hacer el trance de la compra con el vendedor, ¿no? De la tienda. Ujú. El vendedor, al parecer, le hizo firmar un documento, ¿no? En donde ponía en garantía la moto, ¿no? Ah, ok. Y esta resulta que se había hecho un préstamo, pues, ¿no? Entonces, no solamente hay que Ujú. tener cuidado a veces con los bancos, sino también donde uno compra. Incluso a Correcto. veces hay ofertas que no se manifiestan en la compra y lo tapan con el sello de entregado, qué sé yo, y el vendedor se queda pues maliciosamente con ese beneficio que tiene quien gestionó la compra o gestiona un préstamo, ¿no? Este, con la compra que tú estás haciendo. Es importante, creo, también no tener cuidado ahí. Qué buena experiencia, Roger. Mira, gracias por compartirlo, ¿ah? Es muy interesante lo que acabas de mencionar. Siempre tengan cuidado con las cosas que firman, ¿no? Y si tienen alguna duda, es preferible que consulten, ¿no? Porque eso, lógicamente, les va a evitar muchos inconvenientes, ¿no? A largo plazo. Qué bueno, Roger. Claro, Muchas gracias por entiendo que tu... si este señor, si se hizo su préstamo solito, si es responsable y lo paga, no pasa nada con tu crédito, ¿no? Pero si no, No, claro, al final uno termina fichado también por no haberse dado cuenta de lo que firmó en ese momento. Los bancos a veces nos meten el correcto. seguro muy debajo del otro papel, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Que me han querido hacer firmar y esto de que no, es de un seguro.
No, yo no estoy interesado en ningún seguro, yo solo estoy interesado en el trámite que he venido a gestionar, ¿no? Pero a veces pues Exacto. entiendo que el trabajador, recibe su comisión y suavecito se lo acomoda ahí, pues, ¿no? Uno lo atribuye que qué buena gente está pensando en uno, ¿no? Mi seguro para que no me roben o para que esto, para que el otro, ¿no? Entonces, sí, gracias, Alan, gracias por tan valiosa información, en serio, que estás compartiendo. Esa Gracias, toda era mi Roger. Gracias consulta. también a ti. Gracias a ti también. Es muy importante el caso que nos has mencionado. Creo que Fernando también te dio una pregunta, Alan. Ah, sí, sí lo vi que levantó la mano. Fernando, ¿sí te escucho? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. No, yo quería que me aclares si es igual cuando te preguntan directo o en cuotas. ¿Qué significa cuando pasas directo a la compra? Ah, ok. Perfecto, Fernando, gracias. Directo significa que toda la deuda o toda la compra que tú estás haciendo en ese momento, te lo van a cargar en tu fecha de corte, ¿no? Recordemos que la fecha de corte es la fecha donde el banco va a decir, ah, hasta acá voy a cobrar todo o te voy a facturar todo como banco, ¿no es cierto? Si tú dices directo es porque te va a cobrar, si has comprado, no sé, 300 soles, es que a esa fecha los 300 soles van a aparecer en tu estado de cuenta y vas a tener que pagarlo ahí nada más, ¿no? Cuando te dicen en cuotas, ah, 5 cuotas, perfecto. Entonces los 365 te voy a cobrar, no sé, 60 soles mensuales, ¿no? Entonces, directo significa que es el pago inmediato, ¿no? O a la fecha de corte más cercana que tengas. Listo, las gracias. Ok. Alan, tenemos una última preguntita en el chat. No sé si tal vez sería A mejor ver, que tú lo leas. creo que tendría que dejar de compartir. No, 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 acá está el chat. Déjenme verlo, por favor. A ver, lo leo para que todos puedan entenderme. Dice, buenos días con todos. Una consulta. Al igual que la información que tenemos sobre las tasas de interés que se encuentran en la SBS, ahí también puedo ver sobre las entidades que ofrecen las mejores tasas de interés por depósito a plazo fijo. Alan, a tu opinión, ¿cuál crees que sean las mejores entidades para colocar el dinero que deseo sacar algún interés? Perfecto. Bueno, nos fuimos al otro lado. Esta es una pregunta de tasas pasivas, porque esto de acá que les estoy comentando se llaman normalmente son tasas activas, es la tasa que te cobra el banco. Cuando uno tiene un pequeño capital, un dinero guardadito ahí bajo el colchón, ¿no? Y prefiere, ¿por qué no? Generar una rentabilidad, ¿no? Es lo más recomendable es un depósito a plazo. Tu dinero está seguro, tu dinero va a generar una ganancia en lugar de tenerlo, por decir, en tu cuenta de ahorros, que no genera nada, no gana nada, ¿no? Entonces, las entidades financieras son muy agresivas en este sentido. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que quiere la entidad financiera es captar tu dinero, porque sabe que con ese dinero él también va a ganar más dinero, ¿no? Entonces te va a ofrecer diferentes tasas de interés. La tasa de interés normalmente va a ir en el ejemplo de un depósito a plazo fijo, va a ir ligada a dos conceptos fundamentales. Uno es el monto y otro es el tiempo. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo que yo diga, mire, tengo 20.000 soles y quiero depositarlo y quiero que mi plazo fijo sea un año, por decir, es decir, 360 días. Por eso yo voy a tener una tasa. Si yo tengo los mismos 20.000 soles, pero no quiero un año, quiero a 180, va a tener la tasa. Y lo mismo sucede con los montos, ¿no? Si yo tengo 10.000 soles a un año, es otra tasa. Entonces, siempre las tasas de interés para las tasas de depósitos a plazo van a estar en función del monto y el tiempo al cual yo quiera dejar el dinero, ¿no?
Normalmente las tasas de interés de las cajas son mucho más altas, son mucho más atractivas. Dentro de ellas está Caja Arequipa, está Caja Trujillo, Caja Sullana, ¿no? Pero va a depender del momento. Y esto sí les quiero comentar y que es algo de actualidad. Ustedes, creo que todos sabemos ya que se va a liberar las AFPs, ¿no es cierto? Las 5 UITs. Entonces, muchas instituciones financieras van a estar en competencia por querer de repente captar ese dinero y darte una tasa de interés, un plazo fijo interesante, ¿no? Entonces, este, eh, como vuelvo a repetir, la SBS es una publicación que da a nivel genérico, ¿no? La tasa de interés normalmente que publican ahí, todas son a un año, a 360 días. Pero si yo no quiero ponerlo a 360 días, quiero ponerlo a menos, lógicamente no va a ser la tasa que está ahí. Entonces, por eso es que repito, eh, va a depender del plazo, va a depender de, de las condiciones en las cuales yo quiera pactar, ¿no? No sé quién me hizo esta pregunta, solamente está sus iniciales. Bueno, no sé si me escucha o no, o eh, si realmente puede darle una respuesta satisfactoria. Igual, como en el otro caso, ¿no? Si desean, este, también puedo contactarlos para que les puedan dar una asesoría un poco más personalizada, en el caso de que quieran hacer un depósito a plazo y le puedan ofrecer las mejores condiciones y beneficios, ¿no? Como vuelvo a repetir, un crédito es algo muy personalizado porque va a depender mucho de las características de la persona, si es un crédito que quiero tomar, ¿no? Y en el caso de un depósito que quiero hacer, también va a depender, ¿no? Normalmente, de primera mano, la respuesta sería que las cajas tienen mejores tasas de interés. No me iría a otras instituciones como por ejemplo este, ay, se me fue el nombre, eh, las asociaciones, ¿no? Porque hay asociaciones también o cooperativas, ¿no? Porque esas instituciones ya son más riesgosas, ¿no? Las cajas, los bancos están supervisados por la SBS y tienen un fondo de seguro, ¿no? De que en cualquier situación en la cual no suceda algo que ojalá no pase, por ejemplo, no quiebre esa institución financiera, este, tu dinero está asegurado, lógicamente también hasta por un importe determinado, pero irme a otros tipos de instituciones como les comenté, cooperativas, asociaciones, es mucho más riesgoso, cierto, la tasa a veces puede ser un poco más alta, pero particularmente yo no asumiría el riesgo. Ya va a depender de cada uno hasta qué punto quiere hacer, ¿no? Ok, muchísimas gracias Alan y equipo. Muchas gracias equipo, muchas gracias Alan, Tali, que tengan un lindo día y estamos molestando a Alan en cualquier consulta o duda que tengamos. Muchas gracias.